Muy buenos días a todos. Soy el padre Francesco Lucarelli, monje del monasterio y casa de formación monástica de Nuestra Señora del Puello, Barbastro, España. Hoy, 28 de julio, martes de la semana 17ª del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos, diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el final del mundo, y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los agentes de iniquidad, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el Evangelio de hoy nuestro Señor se nos acerca como a sus discípulos y nos aclara aquella parábola del trigo y la cizaña que hemos oído hace un par de domingos. En esta parábola aparece el gran problema del mal y su existencia, representado por la cizaña, una planta muy parecida al trigo, que sin embargo con este no tiene nada que ver. Su fin será distinto. Pero además de la existencia del mal, Jesús nos enseña cómo afrontar la convivencia entre el bien y el mal. Mucho nos cuesta ver cómo prospera el mal y cómo aquellos que se esfuerzan para dar buenos frutos, siendo fieles a Dios, parecen aplastados por los malos que la pasan bien a pesar de sus maldades. En la parábola del dueño del campo, el dueño dice a sus criados de no arrancar la cizaña como les proponían. Al contrario, se les manda dejarla, porque de lo contrario podrían arrancar también el buen trigo, que es muy parecido a ella. A partir de esta parábola son varias las aplicaciones que se han propuesto para nuestro provecho espiritual. Los buenos y los malos pastores que obran en la iglesia, los hombres en general, algunos buenos y otros malos. Pero lo que creo va a producir buenos frutos para el bien del campo de la iglesia es la consideración de este campo, del cual nos habla la parábola, como algo interno al hombre, el campo del propio corazón. En ese campo, contrariamente a lo que nos dice la parábola, es lícito y necesario arrancar inmediatamente la cizaña. En ese campo hay que arrancar prontamente la cizaña, de modo contrario a cuanto se nos dice con respecto a lo ajeno. ¿Quieres que vayamos a arrancarla?, le preguntan los criados al dueño, como si dijeran: ¿quieres que acabamos con los malos? Pero el dueño le respondió: no, que al arrancar la cizaña podrías arrancar también el trigo. Dejadlo crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. San Agustín, comentando estas palabras, dice que cuando vendrá el Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y los arrojarán al horno de fuego ardiente. Allí será llanto, rechinar de dientes. Entonces, en ese momento, también refulgirán los justos, como el sol, en el reino del Padre. Pero hasta entonces hay que tener paciencia. Hay que saber esperar, porque entre los hombres y las verdaderas espigas y la cizaña real hay esta diferencia. Con referencia a lo que había en el campo, la espiga es espiga y la cizaña es cizaña. No es posible que se transformen y cambien su esencia. En cambio, en el campo del Señor, esto es, en la iglesia,
A veces lo que era trigo se vuelve cizaña, y lo que era cizaña se convierte en trigo, y nadie sabe lo que será en el futuro. El santo de Hipona nos dice: tolerad en el campo lo que nos acompañará en el granero. Lo que más fruto produce para el bien de todo el campo es el mirarse a uno mismo y considerar si verdaderamente somos espigas de trigo o si somos cizaña. Debemos poder estar delante de nuestra conciencia, que a la vez hay que formar constantemente para que sepa discernir, como dice San Pablo, lo que es la voluntad de Dios, lo agradable, lo perfecto. Y delante de nuestra conciencia poder interrogar nuestra fe, preguntar a nuestra caridad, despertar nuestra conciencia. Y si nos damos cuenta de que somos granos, nos deben alentar aquellas palabras de la Escritura: quien persevera hasta el fin, ese se salvará. Pero si por el contrario, al examinar nuestra conciencia resulta que somos cizaña, no temamos en cambiar. Todavía no hay orden de cortar. Dejen la cizaña crecer con el trigo. Aún no es el momento de la siega. Con eso Jesús nos invita a cambiar a nivel personal lo que no será conforme con su voluntad el día de la cosecha. Y nos invita a cambiar hoy, a la luz del día, dejando las tinieblas y la noche, que es justamente cuando crece la cizaña, y dejándonos, en cambio, iluminar por los saludables rayos del sol que es Cristo, que nos fortalece como el sol natural fortalece y hace crecer el trigo. ¿De qué nos sirve decir que alguna vez cambiaremos? Dios nos ha prometido el perdón una vez que realmente cambiaremos. Nos lo ha prometido para el día de mañana. Es hoy el momento favorable. Tal como nos encuentre en la cosecha, así seremos merecedores de una u otra cosa, de ser puestos en los graneros, esos graneros del cielo, o en la llama del infierno. Después de la muerte, si somos cizaña, ya no tendremos posibilidad de convertirnos en trigo. En el campo de nuestro corazón, el trigo puede convertirse en cizaña. Hay que tener cuidado. Y la cizaña se puede convertir en trigo. Ahora es posible en esta vida, pero entonces, es decir, después de esta vida, será el momento de recoger lo que se obró, no de hacer lo que no se obró. Que María Santísima ilumine nuestras conciencias y nos dé la fuerza para convertirnos en trigo si nos damos cuenta que vamos equivocados, y la valentía para perseverar hasta el final, para ser recibido en el granero, en donde los granos de trigo se unen, ya molidos, al pan de los ángeles, ofrecido al Padre en la liturgia celestial. Así sea.